Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos, a los que puedo ver y a los que no puedo ver. Son mayoría los que no puedo ver, pero me da un gusto de estar con ustedes. Ha sido un día un poquito agitado en algunas cosas, pero ya estamos aquí. Vamos a leer Marcos capítulo 3. Voy a leer en la Reina Valera nomás. No voy a usar otra, no tuve mucho tiempo de hacer más cosas. Así que vamos a leer del capítulo 3 de Marcos, del versículo 7, los dos primeros párrafos según en cómo está dividido en la Reina Valera, ¿ya? Así que espero tratar los dos párrafos desde el versículo, el primero está desde el versículo 7 y luego ya en el versículo 13 comienza el segundo. Así que leo versículo, bueno, el título en la Reina Valera dice la multitud a la orilla del mar. Colóquele otro título, que yo creo que hay varios aquí, interesantísimos, que usted puede colocar. Los títulos no se olvide, tal vez no lo ha dicho antes, pero lo ha escuchado varias veces usted a lo mejor, muchos de los hermanos, que los títulos no son parte, ni los versículos, ni los capítulos, no son parte del original de las escrituras, no, el Señor no se escribió así. Muy bien. Versículo 7 dice, más Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea. Vienen varias cosas interesantes. Se menciona Judea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, ya explicaré un poquito aquello, y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón, y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas, dice, Jesús hacía, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca. Debiera ser barquita, es un diminutivo, pero los tradujo barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a mucho, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas, enfermedades caían sobre él. Y los espíritus inmundos, esto también es relevante, como se aparecen aquí, al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, mas él les reprendía. Ahora, el verbo reprender aquí es sumamente fuerte, así que él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Vamos a explicar por qué eso. Después el párrafo segundo que espero alcanzar a tratarlo, ojalá, es la elección de los 12 apóstoles, que está, por supuesto, los otros evangelios también. Versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Y nombra entonces a los 12 que a veces las listas, la dije la otra vez, no es tan coincidente por algunos cambios de nombre. A Simón, a quien puso por nombre Pedro, le conocemos bien, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, los conocemos bien. Jacobo fue el primer apóstol que murió en Hechos de los Apóstoles, el único que aparece su muerte en la Escritura. A Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges. O Boanerges, esto es hijo del trueno. ¿Por qué? No sé. Hijo del trueno. Debe ser algo significativo en el carácter, probablemente. Puede ser. Espero yo no ser un hijo del trueno, imagínense. A Andrés, Felipe, Bartolomé, que podría ser Natanael. Hay unos cambios de nombre. Andrés lo conocemos, a Felipe lo conocemos, si es Natanael lo conocemos por Juan, el evangelista Juan, ¿verdad? A Mateo, que sería Leví, lo expliqué en la reunión anterior, en una de las reuniones anteriores, Mateo o Leví podría ser,
¿Dónde voy? Tomás, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. Conocemos a Tomás bastante bien, entre comillas, otra vez por el Evangelio de Juan. Y aquí aparece otro Jacobo, hijo de Alfeo. Ahora, Leví o Mateo es hijo de Alfeo. Por ahí habían algunas discusiones, pero no sabemos mucho. Tadeo, Tadeo. Hay una, no sé quién es. Y Simón el cananista, no el cananí, no que sea de Canaán. Cananista más bien tiene que ver con alguien muy celoso. O sea, podría ser Simón el celote, porque el vocablo cananista está más relacionado con el celo de alguien por la ley de Dios. Y finalmente dice, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Ahora, no se olvide que este evangelio, si fue el primero de todos los evangelios, aún así fue escrito años después del año 50, por lo tanto, la mayoría de las iglesias sabían todo lo que había pasado, específicamente quién serían los apóstoles, y conocerían a muchos de ellos, lo más probable. Así que no hay que hacerse mucho problema con los nombres. Mateo y Lucas también lo mencionan, en Juan se mencionan solamente algunos, pero y algunos aquí, por ejemplo, creo que solamente se mencionan, estoy haciendo algo incorrecto por aquí. Ya. Muy bien, entonces vamos a nuestro estudio. Mateo 3, del 7 al 19, primero, bueno, todo el pasaje, todo, y después vemos. Ese no soy yo, estoy solo, mi señora. No, alguien está con el micrófono abierto. Bueno, primero que nada quisiera llamar la atención de donde leímos a estas multitudes, tremendamente interesante porque lo más probable que aquí lo que Marcos quiere enseñarnos, lo que Dios quiere enseñarnos a través de Marcos, es que se produce un cambio ya. Hay un cambio entre el ministerio que llevamos hasta aquí del Señor, que lo comenzó en Galilea y sigue en Galilea. Y sigue en Galilea, que es su lugar de origen, es de él es Galileo, como dije entonces, y todos saben. Así que, pero él normalmente ha estado en la sinagoga, ha estado en una casa, etcétera. Llamó, es cierto, en el mismo mar donde están ahora, el mar de Galilea, llamó a los 4 primeros discípulos que aparecen, que son los dos pares de hermanos, estos pares de hermanos, como Pedro y Andrés y como Juan y Jacob, que eran todos pescadores. Y el Señor los llamó y ya andarían con él. Todavía aquí no hay la elección, luego vamos a ver la elección de los 12, todavía no. Probablemente estos 4 ya andan con él, probablemente. Así que lo primero es que leímos es que Jesús se retira al mar. Como dije, ha estado más un poco en casas, enseñando y también en sinagogas, pero ahora ya está en el mar. Ahora, no dice que fue al mar a enseñar, ¿ya? Si uno lee bien el Evangelio, no dice que hayan ido al mar. El texto dice más Jesús, porque dice, pero Jesús o más Jesús, ¿por qué? Porque en el último versículo, el párrafo anterior que vimos el martes pasado, hubo una confabulación ya entre fariseo, escriba, herodiano, etcétera. ¿Para qué? Para ya andar y empiezan a buscar manera de cómo tratar al Señor, ojalá matarle, ese es su propósito. Entonces el Señor se retira al mar, no dice el propósito por el cual va al mar de Galilea, pero dice, y va con estos discípulos, que yo creo que puede ser que sean más de 4 ya, pero todavía no hay elección de ellos. Y entonces dice que gran multitud. Esta frase gran multitud aparece 2 veces en el pasaje. Gran multitud, dice el versículo que estamos leyendo, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, etcétera. Así que
voy a un poco definirle estas grandes multitudes para, más que nada para su, no confundamos, pero el punto que sí que quisiera que tengamos claro que yo dije hay un cambio en su ministerio, porque ahora su ministerio, aun cuando él todavía no recorre tantos lugares, sigue en Galilea y sigue en Capernaum, pero ahora se expande en la gran cantidad de gente que va hacia él. Eso es lo resaltante de Marcos. Marcos quiere resaltar cómo ya el nombre del Señor, su fama, entre comillas, empieza ya a ser cada vez más grande. De tal manera que ahora no hay gente solo de Capernaum y aún de la provincia de Galilea, no, ahora ya se agrega la provincia de Judea, la provincia del sur, y se agrega ahí Jerusalén, o sea, la gente empieza a correrse la voz y empiezan a ir donde el Señor, gran multitud. Se agrega entonces Judea y Jerusalén. Pero mire lo que dice ahora en el versículo. De Jerusalén, después dice Idumea. Ahora, explico un poquito Idumea para que lo tengan como antecedente. Idumea. Idumea es una región que sería la antigua, esta región donde de Edom, recordarán a Edom. Edom es el otro nombre que recibió Esaú. Estos dos hermanos, estos dos mellizos, Jacob y Esaú, el Señor dijo a Jacob amé, a Esaú aborrecí. A Israel desciende de quién? De Jacob. Jacob es Israel, le cambia el nombre, pero Esaú no. Esaú, por supuesto, tiene sus bendiciones de parte de Dios. Él, por supuesto, negó su primogenitura, la vendió, etcétera. Ya conoce la historia. Entonces, el otro nombre que él recibe es Edom. Por tanto, esta tierra, Idumea, sería Edom y serían los descendientes de Esaú. Y por eso no era muy querido por Israel. O sea, Israel empieza, dice, bueno, ellos no son israelitas. ¿Quién era de Idumea conocido? Lo dije la vez anterior, Herodes. Herodes era un idumeo. No era, por eso tampoco era muy querido. Y él tenía dos hijos. Herodes el Grande fue el que reconstruyó el templo. Cuando el Señor vino ya llevaba como 46 o 48 años reconstruyendo, ya está casi terminado, y fue el que destruyó después Roma, los romanos, esa belleza de templo, que no ha sido reconstruido aún. Entonces, Herodes el Grande fue el que hizo la gran obra para ganarse el favor de los judíos, y después los reinados se dividieron y hay dos, sus hijos, Herodes Antipa y Herodes Filipo, dije yo. Muy bien, así que, ¿qué es lo interesante aquí? Digo yo, la expansión del ministerio del Señor, aun cuando no vaya a esas regiones, todavía no vaya, pero la gente de esas regiones viene a Él. Y vamos, ya leímos por qué vienen a Él. Eso también es importante, por qué vienen a Él y qué es lo que nosotros debemos rescatar para nuestro provecho. Entonces, también dice que gran multitud, que aparece dos veces esta frase, gran multitud, vienen aquí aparece Tiro y Sidón. Ahora, Tiro y Sidón no son israelitas, ni son idumeos, son gentiles de la antigua Fenicia. Tiro y Sidón correspondían a Fenicia, los antiguos fenicios, ¿verdad? Al lado del mar, eran reconocidos en la historia que me acuerdo haber estudiado alguna vez. Ellos eran en el colegio, ¿verdad? Ellos eran los fenicios, eran conocidísimos, marinos, qué sé yo. Bueno, este Tiro y Sidón, que sería Fenicia antigua, hoy es actual el Líbano. El Líbano. Ahora, Tiro y Sidón son gentiles. Se da cuenta cómo el ministerio del Señor, ya aun cuando Él no sale de la frontera de Galilea, pero las multitudes ya se expande hacia la provincia de Judea, hacia los idumeos y hacia los gentiles. Aquí aparece Tiro y Sidón por primera vez. Y fue una de las ciudades privilegiadas en Tiro y Sidón, etcétera, dice el Señor.
O sea, hablando en cierta oportunidad, él menciona Tiro y Sidón. Así que el punto aquí, hermanos, ¿por qué vienen toda esta gente? ¿Por qué tanta gente va al Señor? ¿Por qué tanta gente acude a Él? Mire lo que dice el pasaje que leímos. El versículo, y de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a Él. ¿A qué iba esta gente? Esto es para nosotros también. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el motivo de ir a un lugar llamado iglesia a veces? No son muchos de iglesia, pero algunos. Pero ¿por qué acuden al Señor? ¿Por qué la gente acude a Dios? No es por aprender, no es por conocerlo. Ese es lo que queda aquí a la vista. Eso es lo que queda descubierto, el corazón del ser humano. ¿Qué es lo que atrae a ellos? ¿Qué es lo que les atrae del Señor? ¿Qué es lo que les atrae de este Jesús que aparece, el Galileo, de Nazaret, de Galilea? ¿Qué es lo que les atrae? ¿Sana enfermos? ¿Hace milagros? Entonces, ¿quiénes van? Estas multitudes, ¿quiénes son? La mayoría es gente enferma que lo único que quieren es ser sanado. Si hay personas que no son del Señor y me están escuchando, mire, el cuerpo es solo para nuestra existencia en este mundo, pero el alma es eterna. Y por lo tanto, la preocupación mayor del ser humano, y esto también vale para los que somos creyentes, es alimentar nuestra alma. No hay manera, no hay forma de alimentar el alma sin la palabra de Dios. Si no pasamos tiempo con la palabra y por supuesto con oración, si no pasamos tiempo, jamás vamos a conocer como quisiéramos cada día más mejor al Señor. Si es que queremos eso, queremos conocer al Señor, queremos saber más de Él, queremos conocer mejor su palabra, entonces vamos a Él en busca de eso. Ahora, ¿tenemos enfermedades? Sí. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Hay dificultades? Sí. Pero todas esas son solo para esta vida. Pero hay una eternidad. Hay una eternidad y eso tiene que llamarnos la atención. A aquellos que no son salvos, la pregunta es, ¿dónde estarás tú? Como cantamos el coro con los niños antes, ¿dónde estarás tú en 1000 años desde hoy? ¿Dónde estarás? ¿Feliz? ¿Cantando? ¿En el cielo? ¿En la casa del Padre? ¿Acaso Cristo es tu Salvador? ¿Irás al cielo? Y si ya somos salvos porque creímos en el Hijo eterno de Dios, bendito Salvador, que da su vida allí en la cruz por nuestros pecados, si ya creímos en Él, es nuestro interés diario, constante de estar aprendiendo de Él, conocerlo a Él. Si leyéramos esto y lo aplicáramos nosotros, ¿a qué iríamos a donde el Señor? ¿A qué iríamos? Mire, Señor, tengo un tremendo dolor aquí en mi lado, yo quiero que me sane. Y se corría la voz desde antes, desde muchos siglos en Israel, que bastaba como tocar a un profeta para ser sanado. Bueno, eso es lo que están haciendo. Por eso el Señor dijo, tengan esa barquita, y lo más probable es que él se subió a esa barca, y lo más probable es que él predicaría de allí. Pero la gente no se ve que él está enseñando. No, eso me llama la atención. No se ve. Y tampoco leemos que la gente haya ido a escucharle. No fueron a eso. La mayoría de la gente busca un beneficio para el cuerpo, ya sea una necesidad de tipo, no sé, de cosas. El próximo domingo debo hablar en la mañana, ¿no es cierto? Estamos en el Padre Nuestro y debo hablar ya de las oraciones que tienen que ver con nosotros. ¿Y qué es lo primero que el Señor dice enseñándoles a orar? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sí, Dios está consciente que tenemos que comer. Dios está consciente que necesitamos una casita o una casa, no 10 casas. Dios está consciente que necesitamos un vestido, etcétera.
Pero el lenguaje del ser humano es necesito esto. Y a veces no lo necesita. No, claro que no. Entonces, esta grande multitud de que acuden al Señor, ¿a qué van a Él? Van en busca de un beneficio que tiene que ver con su existencia en este mundo y que tiene que ver con su cuerpo. En este caso tiene que ver con la salud. Todos queremos estar sanos, nadie quiere estar enfermo, sí, pero sí existen las enfermedades. Y todos nosotros tenemos alguna experiencia en ello, ¿verdad? Todos nosotros tenemos algún tipo de experiencia en enfermedades. Pero hermano, vuelvo a insistir, el primer punto de este mensaje es, ¿a qué vamos al Señor? ¿Por qué le buscaríamos? ¿Por qué buscamos su presencia? ¿Qué es lo que buscamos en las Escrituras? Bueno, aprender de Él. Pero esta gente no va a eso, va en busca de otras cosas. Muy bien, entonces ese es el motivo. Yo diría, mirando el pasaje una y otra vez, me daba cuenta que en realidad es un motivo absolutamente tan limitado, tan egoísta. Estoy pensando en este cuerpo y que este cuerpo esté muy bien y me olvido de mi alma. Ese es el problema. Muy bien, no están interesados en la enseñanza del Señor. El Señor no aparece que esté enseñando. Ellos tampoco dicen que quieren ser enseñados. Así que eso es lo primero. Lo segundo, no hablo más de la barquita porque ya dije eso, lo más probable es que como era tanta gente y todo quería ser sanado, muchos de ellos sabían o se corría la voz que con solo tocarlo sería suficiente. Pero vamos a, bueno, el Señor sanó a muchos, es cierto. Leamos el versículo 11. Este otro interesante, esto que encontramos aquí. Dice el versículo 11, y los espíritus inmundos, al verle, al Señor, y daban voces, al verle, perdón, se postraban delante de él. ¿Sabe lo que me llamó la atención? ¿Qué nos dicen las personas? Por ejemplo, en el capítulo 1 aparece el primer endemoniado, el primer hombre endemoniado a quien el Señor, por supuesto, lo sana de eso, echa al demonio y el hombre queda cierto. El otro caso está, según Marco, el otro caso está en el capítulo 5. ¿Quién es? El endemoniado gadareno, que corrió hacia él. Y el Señor habla con él, habla con los demonios también. Y el Señor a este hombre lo deja en su juicio cabal, etcétera. Eso dice el capítulo 5 romano. Así que aquí hay tres casos, pero de los tres, lo encontré tremendamente diferente porque no dice que haya expulsado a los demonios. ¿Qué dice aquí? Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor dice los espíritus inmundos? No dice las personas endemoniadas, dice los espíritus inmundos, los demonios venían a él, se postraban delante de él. Por supuesto, están ocupando el cuerpo de alguien, porque eso hace. Un endemoniado, hermanos y amigos, un endemoniado es una persona que en ese momento su cuerpo está siendo la habitación o la morada de un espíritu inmundo, en este caso es un demonio, ángeles caídos, que son súbditos de Satanás, que es el rey de ellos o el dios de ellos. Así que estos espíritus inmundos, eso me llama la atención que Marco diga que los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él. Por supuesto, eran las personas endemoniadas y daban voces. ¿Quiénes? Los espíritus inmundos, los demonios. Mire lo que dicen. Daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Eso jamás el Señor lo aceptó. Al contrario, jamás. Hay otro pasaje y los otros evangelios donde los demonios le reconocían y él, ¿por qué no? ¿Por qué no necesita el testimonio demoníaco?
ni nosotros tampoco. Jamás los demonios, Satanás jamás va a buscar nuestro bienestar. No, va a buscar hacernos daño. Así que incluso las escrituras hablan de doctrina de demonios. Hay una advertencia para el creyente en Cristo, doctrina de demonios. Satanás es por así decirlo, es el gran actor, el que mejor se camufla, el que aparece siempre ofreciendo algo bueno. Lo hizo con Adán y Eva. Lo está haciendo con Cristo con Jesús en el desierto, ¿no es cierto? Si eres hijo de Dios, bueno, arrójate. Le dice en el pináculo del templo, porque la escritura dice esto, entonces no le está diciendo nada malo. Pero, hermano, la gran enseñanza aquí es que el Señor, y por supuesto todo creyente en Cristo, no necesitamos que un demonio venga a decirnos, sí, hay Dios. Sí, Jesús es Dios. No, no lo necesitamos. Lo que necesitamos es tu palabra. Así que cuando el Señor dice, más ellos dicen, tú eres el Hijo de Dios. Yo cité capítulo 1, versículo 24, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Qué dijo el hombre allí, el demonio allí? Sé quién eres. Sé quién eres. El santo de Dios, dijo el demonio. El santo de Dios. Aquí dice los demonios, tú eres el Hijo de Dios. Pero ¿sabe lo que dijo el endemoniado gadareno? El endemoniado gadareno dijo, Jesús, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. El Hijo del Dios Altísimo. Después el otro reconocimiento según Marcos, porque no hay mucho, en otros evangelios hay más, pero el otro reconocimiento es en el juicio con el sumo sacerdote y finalmente es el centurión al final de Marcos, en la crucifixión del Señor, que dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esa es, por así decirlo, la más correcta afirmación de corazón que un hombre, al escucharlo, al verlo y escuchar todo lo que él dijo y todo lo que le decían al final y todo lo que ocurrió, él dice, no, este hombre sí verdaderamente es el Hijo de Dios. No, Dios, el Señor no necesita y por eso siempre reprendió, porque conoce la maldad, por supuesto, conoce muy bien la maldad de Satanás y sus emisarios. Así que estos espíritus inmundos que irrumpen allí en la playa, allí en el mar, y que se postran, mire, se postran y exclaman, tú eres el Hijo de Dios. Ellos son severamente reprendidos por el Señor. Yo le dije en el original, esto es muy fuerte. O sea, el Señor está tremendamente molesto y los reprende. Y no se sabe más de ellos. No se sabe cuántos son personas endemoniadas. Solamente se habla en plural de espíritu inmundo. Muy bien, tengo tiempo. Si termino un poco antes, mejor todavía, para aprovechar en la oración después. Tenemos mucho por qué orar. Así que lo que le estaba diciendo es que el Señor no necesita la intervención demoníaca, no la necesita esta intervención demoníaca de apoyo al Señor. Imagínese usted a todas esas personas, grandes multitudes, y escuchan a estos endemoniados decir eso. No, eso molesta al Señor. Alguien diría, pero qué bueno, entonces toda la gente van a creer que Él es el Hijo de Dios. No, no, no. Los demonios no hay que creerles. Aunque es cierto, Él es el Hijo de Dios. Pero el hombre y la mujer tienen que creer el Evangelio, tienen que creer la palabra de Dios. Y los creyentes es lo que tenemos que hacer también, creer lo que Dios dice, no lo que los demonios puedan decir de Él. No, aunque sea una verdad que ellos mismos, por supuesto, saben quién es el Señor, lo conocen bien, pero no nos interesan. Y eso es lo que el Señor hace aquí. Ahora vamos al segundo párrafo, que tiene que ver con la elección de estos 12 apóstoles. No aparece en algún origen, el apóstol de aquí aparece una sola vez mencionada por Marcos.
la elección de los 12, del versículo 13 en adelante, dice que después, bueno, se va él y sube al monte. Ahora, cada vez que tenemos algo relacionado con el monte hay algo como especial, ¿verdad? La transfiguración y otras cosas más, el sermón del monte, etcétera, etcétera. Desde el Antiguo Testamento, interesante, el Sinaí, el monte Sinaí, la ley dada allí a Moisés en el monte, etcétera. Muy bien. Así que después el Señor sube al monte y llama así a los que él quiso, a los que él quiso. Eso es lo primero que quisiera llamar la atención, que el Señor es soberano y que él escoge a sus siervos. Él escoge. Él no está, él, por supuesto, conoce el corazón de las personas, de todo creyente en Cristo, pero no se habla aquí de méritos. Aquí no se está hablando de Pedro. ¿Por qué cogió a Pedro? ¿Por qué cogió a Andrés? Ya saben por qué cogió a Judas. El Señor dijo, él sabía que Judas iba a hacer eso, pero igual lo escoge y es una gran incógnita que ya lo sabremos mejor en el cielo. Pero, ¿por qué escoge al resto? De hecho, algunos no están, casi desaparecen algunos, pero cada uno hace su trabajo. Pero el Señor lo eligió. Así que esto es lo primero que tenemos que aprender, porque el texto dice que Él llamó así. Él lo llamó así para Él. Llama, escoge, elige de entre muchos discípulos. Lo más probable es que ya había una gran multitud de hombres que estaban siguiendo al Señor, como que, pero ellos no, pero en ninguna parte tenemos personas que se ofrecen para servir al Señor. En una parte se ofrecieron, te seguiré donde quiera que vaya. Y el Señor le dijo, le advierte, bueno, quiero que sepas algo. Las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Igual quieres seguirme? No te doy ninguna garantía de que vas a tener techo. No te doy ninguna garantía de que vas a tener comida. No te doy ninguna garantía que no te vas a enfermar. No. Así, hermanos, voy a servir al Señor. O prometen alguno orando, Señor, si tú me sanas o si tú me das esto, yo te voy a servir. No. El Señor no puede ser, yo dije el domingo, no puede ser ni impresionado ni presionado, y tampoco podemos hacer este tipo de, ya tiene otro nombre, ¿no es cierto?, de ganarme al Señor y que me dé su favor. Me voy a ganar el favor y le voy a prometer. ¿Cuántas veces hemos prometido en nuestra vida cristiana? ¿Cuántas promesas hemos hecho? Mira hacia atrás. ¿Todas se cumplieron? Oye, no, de ahora en adelante voy a ser fiel y voy a asistir a todas las reuniones. La asistencia a las reuniones no es una muestra de fidelidad. Las personas pueden ir a reunión y en la reunión no están en la reunión. Van, pero físicamente y no están allí. Así que el creyente en Cristo mostrará su fidelidad al Señor en su cercanía hacia Él, en su comunión con la palabra, en su testimonio que dé en el hogar, su testimonio que dé en su trabajo, etcétera, etcétera. Eso mostrará, por supuesto que mostrará fehacientemente que Él, y no necesita prometerle a nadie, el Señor no necesita promesas. Lo que el Señor necesita es un corazón que le ame y esté dispuesto a servirle. Así que el apóstol Pablo, el Saulo de Tarso lo dijo muy bien. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está, es disposición. Hay disposición para servir a aquel que dio su vida por nosotros. Dio ejemplo de servicio a los discípulos, ¿verdad? En el aposento alto, dispuesto a servir a los hermanos. Hay disposición nuestra para desprendernos de algo, para decirle al Señor, Señor, aquí está parte de mi tiempo, tengo que trabajar, sí, pero tengo esta parte de mi tiempo, si tú quieres. Cada creyente en Cristo podrá conversar. La oración es comunión con su Salvador.
como dijo el Señor, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos dispuestos, porque eso es lo que tenemos aquí. El Señor escogió a Pedro, escogió a Juan, escogió a Jacobo, escogió a Andrés, a Bartolomé. En esta lista uno la puede revisar, ya la leímos, yo no alcanzo, no creo, hablar, no hay mucho más que hablar, los conocemos, los apóstoles, y eligió a los 12, eligió a esos 12. Lo que vamos a ver ahora, ¿para qué los eligió? Eso sí que nos debe interesar muchísimo. Lo primero que llame la atención es que el Señor es soberano, que el Señor elige a sus siervos y siervas, hablo en general, hombres y mujeres. El Señor elige y el Señor da las tareas. No solamente elige a la persona, sino que además a esa persona le da tareas para hacer. Y esas tareas se hacen por amor a Él, para el avance de su obra, para testificar de Él, etcétera, todo lo que usted quiera. Pero nadie va a servir al Señor, nadie va a servir al Señor si el Señor no le ha llamado para un servicio específico. Hombres y mujeres, nos estábamos acordando de ayer aquí en casa, por alguna razón, y dijimos, no hemos orado por ellos. Han dado casi toda su vida al servicio del Señor en un país súper complicado, los conocemos muy bien de jóvenes, y han servido, han dado toda su vida por año sirviendo al Señor. Y no oramos por ellos. Así que lo incluimos en nuestras oraciones. Hay muchos hermanos y hermanas que ni conocemos y que están sirviendo al Señor de diferentes formas. No solamente están predicando, a lo mejor algunos ni siquiera son predicadores, pero ponen sus dones, los dones que el Señor les dio. ¿Por qué el Señor nos dio dones? ¿Qué don tiene usted? No puede no tener dones. El Señor le ha dado cualidades para que esas cualidades, esas capacidades se llaman a veces, que el Señor le dio, las ponga a su servicio. Él soberanamente lo escogió a usted para ser salvo. Él soberanamente le da tarea a hacer. Por lo tanto, hermanos, eso es lo primero, la elección que el Señor hace para que le acompañaran a Él y solo a Él. Aquí no hay, el Señor soberana, yo dije, no hay aquí mérito alguno en el ser humano. Imagínense, los primeros 4 son pescadores. Usted dirá, no estoy desmereciendo a un pescador, pero 2000 años atrás y hasta cuando yo era niño todo era muy artesanal la pesca. Uno iba al mar, a la playa y llegaban los botes, decía uno, y llegaban con el pescado fresco y uno podía comprar. Yo me acuerdo con mi mamá habiéndola acompañado cuando era chico, pequeño. Estoy hablando, no sé, casi 70 años atrás. Hoy día no, hoy día ha cambiado un poco la cosa, ¿verdad? Y uno diría, oiga, pero el pescador, bueno, mire lo que va a ocurrir ahora. Eso nos llevará. Sí. Número 1, ¿por qué lo llamó? ¿O para qué lo llamó? No, ya hablamos de por qué llamó, no tenemos. El Señor conoce a quién llamó. Él llamó a Pedro, llamó a Pedro. ¿Conocía a Pedro? Sí. ¿Sabía que Pedro lo iba? Sí. ¿Sabía que Pedro era con ese carácter? Sí. De hecho, a Juan y Jacobo, su hermano, les puso, lo apellidó Boanerges, hijo del trueno. ¿Sería por su carácter? ¿Tendrían un carácter explosivo que de repente aparece como el trueno? ¿Sería eso? No lo sabemos. Pero después el apóstol Juan ha sido llamado el apóstol del amor, el que más escribe del amor. Bueno, número 1, versículo 14, para que estuviesen con él, o para que estuvieran con él, o para que estuviesen con él. Eso fue lo primero. ¿Por qué llamó a 12? Y seguramente había más de 12, pero él eligió a 12. Pedro, Juan, etcétera. ¿Para qué? Lo primero es para que estén con él. Y por 3 años
por lo menos, por 3 años, vivieron con él las 24 horas del día. Porque la verdad las cosas que los maestros en la antigüedad, los rabinos, los maestros, tenían discípulos. Generalmente estaban en una casa a veces, pero en este caso el Señor, ellos viven con el Señor. El maestro enseña con el ejemplo. Así que los discípulos lo van a ver a él. Los discípulos lo van a ver en todas sus facetas. Van a caminar con él, van a conversar con él, van a escuchar de él muchas cosas, van a dormir en algún lugar, van a estar orando en algún lugar. Ahí están los discípulos. Así que lo primero están con él. Así que hermanos, si realmente queremos ser discípulos del Señor, tenemos que estar con él. Y no hay forma, vuelvo a repetir, no hay forma de estar con él sino a través de su palabra y de la oración. No hay manera. No hay otra forma para estar con Cristo, para estar con él. Pero el Señor los llamó y el primer propósito es que estén con él, porque estar con él es el mejor aprendizaje. El aprendizaje más práctico. No es uno en una aula, por supuesto hay profesores aquí, pero que enseñan una clase y después para la casa, ¿verdad? Y si aprendieron, bien, si no aprendieron, es problema de ellos. Cuando yo era alumno, fui también profesor por algunos años en mi especialidad, para complementar nomás algunas cosas, y fui profesor en una escuela industrial, etcétera. Y bueno, decían que cuando los alumnos aprendían es porque el profesor era bueno. Si los alumnos no aprendían, el profesor era malo. Había muchos dichos en esos años. Bueno, aquí el maestro es él. Los discípulos, matetes, el discípulo. Y de ahora en adelante, en realidad, casi el término apóstoles Marco no lo usará. Usará discípulos, su discípulo. Y cuando usaba a los discípulos se refería a los 12. Pero un discípulo era uno que, por supuesto, había más personas, había mujeres que seguían al Señor. Y usted lo sabe. Así que lo primero era para que estuvieran con él. Segundo, para enviarlos a predicar. Primero es estar con él, porque de él se aprende. Pero también el Señor tiene la tarea. ¿Y cuál tarea les deja? ¿Cuál tarea tiene pensada? ¿Cuál es la tarea que Cristo, que Dios necesita que se haga y se siga haciendo hasta que el Señor venga? Predicar. Entonces Él los va a preparar. Van a estar con Él, constantemente con Él, escuchándolo, aprendiendo de Él. Y ellos después saldrán a predicar. Y cuando el Señor ascienda al cielo, Pedro predica y se convierte en 3.000 personas. Y a los días después vuelve a predicar y se convierte en 5.000 personas. Imagínese usted. Después aparece Pablo y visita ciudad tras ciudad. No estuvo con el Señor, es cierto, como los 12, pero estaba con él en el desierto. Y pasó años, algunos años pasó a solas, aprendiendo más y más, absorbiendo del Señor segura y preparándose. Y el Señor le fue revelando a Pablo. Todos esos hombres, podemos citarlos, es larga la lista, a través de 2.000 años, lo que la iglesia tiene que hacer, porque eso es lo que dijo del Señor, que hacer discípulo a todas las naciones, enseñándoles, etcétera. O predicad el evangelio a toda criatura, predicad el evangelio. Para eso Él preparó a estos hombres, los preparó para que siguieran, por así decirlo, el ministerio que Él comenzó y que le duró como 3 años porque iba a la cruz, su propósito principal. Pero antes, uno de sus propósitos de vida fue preparar hombres, y preparó hombres para el servicio cuando Él ya no estaría físicamente aquí, pero Él estaría, como dijo a los discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La ayuda del Señor, la fuerza de Él, y Él, por supuesto, es el enseñador nuestro. Tenemos que aprender de Él para enviarlos a predicar. Así que ellos están con el Señor para aprender a predicar. Y mire qué maestro, qué maestro, qué privilegio más grande. Y finalmente, lo último,
les dio autoridad, o están con Él y de esa manera Él les da autoridad. Esto es lo otro que hace, les da primero para que estuvieran con Él, comunión. Segundo, para enseñarles o para enviarlos a predicar, los prepara para que prediquen. Eso es preparación, ¿verdad? Pero ahora le entrega autoridad, la autoridad de Él, porque solamente Él tiene autoridad. ¿Sobre qué? Sobre los enfermos y sobre los demonios. Nadie más tiene autoridad. Hoy día hay personas que dicen que sanan a otros. No, nadie tiene poder para sanar a otra persona. Eso no lo hacen. Uno escucha de lugares o de personas que echan demonios. No, eso es falso. No existe eso. No, 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 imposible. De hecho, ningún discípulo en el Hecho de los Apóstoles, el apóstol Pablo aparece una vez que le seguía un grupo y entonces él se cansó de eso y una niña. Así que, pero nadie, ningún discípulo, por así decirlo, si hubo necesidad, ejercieron esta autoridad para sanar o para echar o expulsar demonios. Sí, pero no lo hacían constante, no lo buscaban hacer. No. Cuando Pedro predica y se convierte en 5.000 personas, eso fue por cuando él y Juan, que eran compañeros de trabajo por varios años, iban al templo a la hora de la oración y se encuentran con una persona, un mendigo que pide algo, está cojo, etcétera, y entonces les pide limosna, por supuesto, y Pedro y Pedro dice, míranos, y él piensa, le va a dar algo. ¿Qué le dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. ¿Qué tiene él? La autoridad de Cristo. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese cojo salió corriendo, qué sé yo, alabando al Señor, y la gente se junta, ¿y qué pasó aquí? Y se juntan miles, y Pedro predica. ¿Ve que el Señor usó aquello para que multitudes estén cerca y os acerquen a Pedro? Y Pedro aprovecha y lo primero que dice es que no, la autoridad no está en nosotros. Y les habla de Cristo y la gente se convierte. Bueno, nosotros no tenemos la autoridad esa para sanar. Sí, estamos por el Señor, iba a ser autorizado, pero tenemos sí una responsabilidad muy grande frente a las necesidades de hermanos y de algunos, y de por supuesto de quien no sea hermano, y oramos por ello. Hay personas que dicen, ¿por qué no ora? ¿Cuántas veces no nos piden? Hermano, quería pedirle que ore por mí, que ore por mi hijo. Ya, muy bien. Nos acordamos 2 o 3 veces, pues ya nos olvidamos. O a veces le decimos a alguien, estaba leyendo y cierto autor, el otro, no me acuerdo qué día, miro para el lado porque hay muchos libros ahí que los miro y no alcanzo a leerlos, pero él decía, ¿sabe? Me encuentro con alguien en el supermercado, no aquí, no en este país, pero, y le digo a esa persona, y le cuenta sus problemas, y él le dice, sí, voy a orar por ti. Llega a casa y ya se lo olvidó la promesa que iba a orar por ella o por él. Así, hermanos, la oración sí, podemos orar por los enfermos, oramos por los enfermos, por supuesto que sí, oramos y tenemos que orar por nuestros hermanos que están sufriendo, tal vez en su alma o en su corazón tienen pena oramos, es nuestro deber orar por los que sirven al Señor. En fin, tenemos una cantidad de necesidades, se agregan más hoy, y entonces la oración es una necesidad, y tenemos del Señor el mandato de orar los unos para con los otros. Eso dice en las epístolas, la enseñanza a la iglesia. La reunión de oración fue una de las más importantes reuniones cuando se instituye la iglesia en los Hechos de los Apóstoles. Los discípulos ahí están juntos, la iglesia se convirtieron al Señor tantos y se bautizaron y entonces perseveraban y nombra, comunión unos con otros, partimiento del pan, en la enseñanza que se dio y en las oraciones.
perseveraban. ¿Sabe lo que perseverar? Es hacer algo constantemente, siempre, permanentemente. Eso es ser perseverante. Debemos ser perseverantes en la oración. A mí me da una pena, quiero decírselo sinceramente, que nuestras reuniones de oraciones de repente sean, por así decirlo, tan escasas. Pero hermanos, tenemos responsabilidades delante del Señor para orar. Si no en público, en casa, como dijo el Señor, sí, ora, sí, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en secreto. Ora a tu Padre. Mire, ora a tu Padre. Entonces oramos en casa y si podemos orar en la congregación, muy bien. Tenemos reunión de oración ahora. En unos minutitos más tenemos reunión de oración. Vamos a quedarnos en la reunión de oración porque Dios, el Señor, quiere oír nuestras oraciones. Él conoce las necesidades antes que nosotros le pidamos, dijo el Señor. Pero a Él le agrada oírnos. A Él le agrada mirar nuestro corazón y decir, estos son mis hijos, están preocupados por sus hermanos que sufren. Oremos. Padre nuestro, Señor nuestro, soberano, te damos gracias por tus bondades. Te damos gracias por todo tu amor. Queremos, oh Dios nuestro, encomendar a ti lo que fue la reunión. Lo más importante es la escritura. Lo más importante es aprender de nuestro Señor, de tu Hijo, que es nuestro amado Salvador. Queremos aprender de Él, queremos estar con Él. Qué privilegio de los discípulos, pero nosotros también tenemos un privilegio. No es cierto que presencialmente no estamos con Él, no le vemos, pero está con nosotros, está en las Escrituras, está cuando oramos, está en todo lugar con nosotros. Y rogamos a nuestro Dios que todos los creyentes apreciemos esta gran verdad. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.